En el presente video vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, la cual dio sus inicios en el año 1789, siendo un proceso social y político que acabó con la monarquía absoluta. La manera en que Francia se convierte en una república data sobre el siglo XVI, en donde estaba en una monarquía absolutista reinada por Luis XVI y su esposa María Antonieta. En este momento existían tres estados: el clero, la nobleza y el pueblo. En 1788 el rey declaró al estado en bancarrota y se convocó los estados generales. A esta asamblea asistieron 1.200 diputados, mitad de estos 1.200 representantes del primer y el segundo estado, y la otra mitad del tercer estado. El primer y el segundo estado reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de llegar a un consenso. El tercer estado reclamaba el voto por cabeza, que representaba más igualdad en la votación. En vista de esta diferencia, el tercer estado invitó a los diputados sueltos de la nobleza y el clero a que se unieran a ellos. Lograron que dos nobles y 149 miembros del clero se unieran, conformando así la Asamblea Nacional y convirtiéndose de esta manera en los verdaderos representantes del pueblo. El 14 de julio, el pueblo decidió apoyar a sus representantes y, con el fin de que las tropas reales no los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico. El rey terminó cediendo e invitó a la nobleza y el clero a que se unieran a la Asamblea Nacional, cambiando su nombre a Asamblea Constituyente. En 1791, esta asamblea logró aprobar la Constitución, en donde se establecía que la soberanía residía en la nación y no en el rey. En 1792, la asamblea convoca elecciones con el fin de que por sufragio universal se configurara un nuevo parlamento. El nuevo parlamento, compuesto por los jacobinos y los girondinos, decidieron abolir la monarquía y proclamar la república. La Convención Nacional crea una nueva constitución en 1793. En 1795 se promulgó otra nueva constitución y sus novedades eran que el poder legislativo estaría compuesto por dos cámaras, el poder ejecutivo se conformaría por 5 personas que conformarían el directorio. Entre 1795 y 1799 se caracteriza por una grave crisis económica. En 1799 Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado, el del 18 de Brumario, en donde se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase de la política del consulado, consiguiendo restablecer el orden interno por apoyo del pueblo, y la economía volvió a crecer. En 1804 Napoleón se proclama emperador y se acaba la Revolución Francesa y se constituye la República. De esta manera, Francia se convirtió en república. ¿Cuál es la diferencia entre poder constitucional y república? El poder constitucional es la voluntad soberana, suprema y directa que tiene un pueblo para construir un Estado dándole la organización jurídica o política que más convenga, mientras la república es una forma de organización del Estado. En la república, la máxima autoridad es la elegida por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del parlamento. ¿Cuál es la diferencia entre poder constitucional y república? El poder constitucional es la voluntad soberana, suprema y directa que tiene un pueblo para construir un Estado dándole la organización jurídica o política que más convenga, mientras la república es una forma de organización del Estado. En la república, la máxima autoridad es la elegida por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través del La parlamento. influencia de las corrientes napoleónicas en el positivismo. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen para acabar instaurando un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. En el siglo XVIII, la corriente de pensamiento vigente era el pensamiento ilustrado. Representantes de este pensamiento como Voltaire, Rousseau y Montesquieu sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió por medio de reuniones en casa de gente adinerada. En estas reuniones se hablaba de política, filosofía y literatura. Se leía la enciclopedia. Era una de las publicaciones de iniciativa de Diderot y de Lambert. Esta publicación colaboró con el descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen.
Los principios como la razón, la igualdad y la libertad estaban arraigados en la mentalidad de los franceses. La sociedad francesa estaba compuesta por sectores sociales llamados estados. El primer estado era la iglesia. Esta no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo de sus cosechas. Solo ella podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones. La educación estaba en sus manos. El segundo estado era la nobleza, dueña de las tierras. Tampoco pagaban impuestos los campesinos, les pagaban un tributo y solo le podían vender las cosechas a ellos. El tercer estado lo conformaban la burguesía, compuesta por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte, también campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. Este estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener derecho al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. El antiguo régimen estaba compuesto, el Estado, una persona maneja todo el poder estatal, su forma de gobierno era absolutista, los derechos solo para las clases privilegiadas, la función económica del Estado centralista y proteccionista, ideólogos Jacques Rousseau y Thomas Hobbes. En la Ilustración, el Estado estaba dividido en poderes, forma de gobierno democrática basada en la soberanía, derechos para todos sin distinción social, función económica del Y los Estado. cuales vamos a someter a estudio dividiéndolos en 3 etapas. La primera etapa, que va del 24 de febrero al 4 de mayo de 1848, es en la que se da el derrocamiento de la monarquía, la cual trae consigo una sensación de unión fraternal general y una fugaz hegemonía de la República Social, periodo en el cual se encontraba representados el mayor número de clases sociales, trayendo a su vez compromisos políticos por parte de los partidos prorrepublicanos. Cabe resaltar que la caída de la monarquía absolutista se da, no como se venía dando en la Europa de la época, en una rebelión del capital contra el absolutismo despótico de las monarquías, sino gracias al uso de la fuerza y unión por parte de proletarios insurrectos en contra de la corona, los cuales buscaban una reforma electoral que les permitiera ampliar el espectro de privilegios políticos y derribar la dominación de la aristocracia financiera. La segunda etapa de los hechos acaecidos en el 18 Brumario tiene como eje principal la represión de la burguesía contra el proletariado, y esta etapa va del 4 de mayo de 1848 al 28 de mayo de 1849. En esos momentos se diluye esa sensación fraternal generalizada en un inicio, y cada facción de poder lucha con su contraparte para lograr imponer sus intereses, sacando de la esfera de poder a los republicanos puros y a los socialistas proletarios. En la tercera etapa, desaparece de la escena política la representación pequeño-burguesa, la cual era la única defensora de la República. El Partido del Orden y Luis Bonaparte se enfrentan en una lucha a muerte. Este último, ya con conspiraciones monárquicas, mengua las fuerzas del Partido del Orden, quitándole posiciones ministeriales, altos mandos militares, representatividad de la burguesía financiera y en general de toda la burguesía, la cual se inclinaba por el gobierno de Bonaparte al creer y ver en él la posibilidad de traer la gloria pasada de Francia en época del primer Bonaparte. Con lo expuesto ya anteriormente, podemos traer de manifiesto que el inicio de este suceso histórico empieza con la caída de la monarquía de Luis Felipe, no por maniobras o victorias de la burguesía contra el absolutismo, sino por la lucha social proletaria en contra del capital monárquico burgués, y culmina con el golpe de estado infligido por Luis Bonaparte, disolviendo con el uso de la fuerza el Parlamento republicano, o los residuos que de él quedaban, resolviendo con esto las aspiraciones de dominación conjunta con la burguesía. De ahí el por qué Marx menciona a Luis Bonaparte como un personaje mediocre y grotesco, pues se convierte en el modo de dominación de unos pocos sobre la inmensa mayoría. La importancia de tener claro
y estudiar la época coyuntural ya expuesta, precisa en que esta lucha llega a imperar en gran parte del globo terráqueo, superando la temporalidad y el espacio. Lo que se puede ver hoy como la dominación del poder ejecutivo, la imposición de proyectos hegemónicos asociados a cierta facción de clase dominante y la protección burguesa, haciéndola aparecer como el interés general de la nación. Ya para terminar, voy a traer a colación un pensamiento marxista, el cual habla de que toda lucha política es la lucha por el poder, y toda lucha por el poder se basa o condiciona por la escena económica y la pugna entre clases sociales, pues todas estas pretenden tener un papel más relevante en la esfera pública, política y económica. Marx se concentra en la lucha de clases sociales y pone de manifiesto las desventajas que tienen las unas con respecto a las otras, dando luz al descontento social y los diferentes intereses contrapuestos que se desean imponer. En las páginas que contienen el 18 Brumario se esboza ampliamente el análisis coyuntural y el nexo lógico coherente del desenvolvimiento en un cambio en la forma de gobernar, de la caída irreparable de una monarquía y el camino que se abre hacia una democracia elitista liberal, propensa a legislar y promulgar no para el bien común, sino en pro de la clase dirigente en turno. El 18 Brumario de Luis Bonaparte es el estudio que realiza Carlos Marx del choque coyuntural que se vive en el cambio de poder y la nueva implementación de un orden social en la Francia de 1848 a 1851, dando comienzo el 24 de febrero, por iniciativa del proletariado y estudiantes. Se da el estallido revolucionario. Luis Felipe, monarca de la época, presionado, ya que la misma Guardia Nacional se suma a la insurrección, abdica, proclamándose con esto la Segunda República Francesa, la cual culmina el 2 de diciembre de 1851, con el golpe de Estado proporcionado por Luis Bonaparte. Este despliegue de fuerzas, luchas, pesos y contrapesos que se vive en este lapso de tiempo inicia por la alianza de las clases significativas en la sociedad, la falta de generalidad en la representación política y la oposición de la monarquía de Luis Felipe por su carácter excluyente y despótico. En segundo lugar, el desplazamiento realizado por la burguesía dinástica y la burguesía republicana al proletariado y a la pequeña burguesía. En un tercer momento se da la derrota de la burguesía republicana, cae el método de gobierno democrático republicano y finalmente, por la división del Partido del Orden y el ascenso golpista de Luis Bonaparte, se desea por parte de Carlos Marx el estudio y análisis de todos estos cambios de poder y virajes en los modos de gobiernos vividos para aquella época.